The granite in the Great Pyramid, if you look at the famous King's Chamber, its walls and its roof are, the ceiling of the King's Chamber are all made with gigantic. Imaginen esto, una caja de granito sólido, tan pesada como un camión cargado, escondida a más de 30 metros bajo la arena egipcia. Sus paredes interiores son tan planas que ni siquiera un rayo de luz encuentra un hueco por donde colarse. Nadie sabe con certeza quién la hizo. Nadie sabe con certeza cómo. Y lo más inquietante de todo, los ingenieros que la han medido con instrumentos de precisión moderna afirman, sin exagerar, que nuestras fábricas de hoy tendrían serias dificultades para igualar ese trabajo. Esto no es una escena de ciencia ficción, es real, está catalogada, y lleva miles de años esperando a que alguien se atreva a preguntar lo obvio. ¿Quién tenía la tecnología para hacer esto, antes de que existiera la tecnología? Quédense hasta el final, porque lo que van a ver en los próximos minutos ha hecho tambalear certezas que se enseñan como hechos consumados en universidades de todo el mundo. Egipto no es solo el país de las momias y los faraones dorados. Es, sobre todo, el país de una piedra que se niega a callar. Bajo el desierto, dentro de cámaras selladas durante milenios, hay bloques de granito cortados, pulidos y ensamblados con una exactitud que debería resultar imposible para una civilización que, según los libros de texto, apenas contaba con herramientas de cobre y arena húmeda. Durante décadas, la explicación oficial se repitió sin apenas ser cuestionada. Miles de trabajadores, mucha paciencia y técnicas rudimentarias. Una historia cómoda, ordenada, fácil de enseñar en una clase de secundaria. El problema es que, en cuanto alguien con conocimientos reales de ingeniería se pone a examinar la piedra de cerca, esa historia empieza a hacer agua por todos lados. Este es el recorrido que siguió el investigador Graham Hancock durante buena parte de su carrera. Canteras abandonadas, cámaras funerarias, túneles que casi nadie visita. Y en cada parada, la misma pregunta incómoda esperándolo. Vamos a reconstruir esa investigación desde cero, con datos verificables, para que sean ustedes quienes decidan qué es más razonable creer. La piedra que no perdona errores. Para entender por qué esto es tan extraño, hay que hablar un momento de física básica. Existe una escala, ideada por el mineralogista Friedrich Mohs, que mide la dureza de los materiales del 1 al 10. El talco, blandísimo, apenas roza el 1. El diamante, el material natural más duro que conocemos, corona la escala en el 10. El granito se ubica en un punto bastante alto, entre 6 y 7. El cobre, en cambio, apenas alcanza un 3. La regla es tan simple como inflexible. Para cortar un material, la herramienta necesita ser más dura que ese material. No hay atajos, no hay excepciones. No importa cuánta mano de obra se le añada al problema. Intentar tallar granito con cobre es, en esencia, como intentar afilar un cuchillo frotándolo contra un trozo de mantequilla. El cobre se desgastaría mucho antes de dejar una marca significativa en la piedra. Entonces, ¿cómo se explica que estructuras enteras, obeliscos de cientos de toneladas y recipientes de paredes finísimas estén hechos precisamente de esos materiales durísimos, con un acabado que ni siquiera hoy resulta sencillo de reproducir? Durante años esa pregunta quedó en el terreno de la especulación, hasta que un grupo de arqueólogos experimentales decidió zanjarla de una vez por todas con un experimento práctico, el experimento que nadie quería ver: fracasar. La lógica era sencilla. Si la técnica tradicional del cobre y la arena realmente funcionaba, bastaría con replicarla en condiciones controladas y medir los resultados. Se fabricaron herramientas de cobre siguiendo los diseños atribuidos a los antiguos egipcios, se preparó arena como abrasivo, y se procedió a perforar un bloque de granito exactamente como se supone que se hacía hace miles de años. El resultado fue desalentador para quienes defendían la teoría convencional. Tras 20 horas continuas de esfuerzo físico agotador, apenas se logró avanzar unos pocos centímetros dentro de la roca. La herramienta de cobre terminó reducida a poco más que un muñón inservible. Uno de los investigadores que participó en la prueba resumió el resultado con una sola palabra, casi con vergüenza ajena: decepcionante. Ahora comparemos ese resultado con lo que la misma técnica, según la versión oficial, logró producir en el pasado:
obeliscos monolíticos de cientos de toneladas, cámaras enteras revestidas de granito perfectamente escuadrado, y decenas de miles de recipientes de piedra con paredes tan delgadas que casi dejan pasar la luz. La desproporción es evidente. Si un equipo moderno, con conocimientos previos y sin presión de tiempo, apenas logra arañar la superficie del problema, resulta difícil de sostener que artesanos de hace 4 milenios lograran, con las mismas herramientas, resultados de una precisión industrial. Y esta brecha, entre lo que el experimento demuestra y lo que la historia oficial exige que creamos, es exactamente el punto de partida que llevó a Graham Hancock a mirar más de cerca. El hombre que llevaba una cinta métrica en lugar de una pala. En 1883 llegó a Egipto un arqueólogo británico con una obsesión poco común para la época, la exactitud. Mientras la mayoría de los exploradores de su tiempo buscaban tesoros, tumbas doradas y momias para exhibir, este hombre llevaba consigo calibradores, reglas de precisión y cintas métricas. No le interesaba el brillo del oro, le interesaban los números. Esa obsesión por medir con rigor fue precisamente lo que le permitió detectar algo que otros habían pasado por alto durante siglos: restos de perforación, pequeños cilindros de piedra que quedan como desecho cuando se taladra un bloque de granito desde el centro hacia afuera. Para cualquier otro visitante, esos fragmentos habrían sido simple escombro, indignos de una segunda mirada. Para un ojo entrenado en la precisión, resultaron ser un archivo tallado en piedra. En la superficie de esos núcleos de perforación aparecían surcos en espiral, limpios, regulares, como el filete de un tornillo. Al medir la profundidad y el espaciado de esas marcas, se pudo calcular la velocidad de avance de la herramienta original, el ritmo al que la punta se hundía en el granito con cada vuelta completa. La cifra resultante fue, sencillamente, difícil de creer. Ese avance por rotación superaba al que logran hoy en día muchas perforadoras industriales con puntas de diamante, la tecnología de corte más avanzada que existe en la actualidad. Para conseguir semejante velocidad de corte, sin que la herramienta se rompiera ni la roca se fracturara, hacía falta aplicar una fuerza descendente descomunal, calculada en más de 2 toneladas de presión constante y perfectamente uniforme durante toda la perforación. Y aquí aparece el detalle que resulta más difícil de explicar con manos humanas. Cuando una persona perfora manualmente, el cansancio, los temblores del brazo y las variaciones de ángulo dejan marcas irregulares, más profundas en algunos tramos y más superficiales en otros. Las espirales encontradas, en cambio, mantenían exactamente la misma profundidad y el mismo espaciado de principio a fin, vuelta tras vuelta, sin la más mínima variación. Esa uniformidad no es la firma de un brazo cansado, es la firma de un mecanismo que gira siempre a la misma velocidad. Esos núcleos de perforación, hoy conservados en una colección universitaria en Londres, pasan casi desapercibidos para la mayoría de los visitantes, pero para quienes se han tomado la molestia de estudiarlos con calma, representan una de las pruebas más incómodas de todo Egipto. 40.000 vasijas, que no deberían existir. Repartidos en museos de todo el planeta, hay más de 40.000 recipientes de piedra procedentes del antiguo Egipto. Muchos de ellos son anteriores a las propias pirámides, fabricados en una época en la que, según la cronología convencional, apenas se disponía de herramientas rudimentarias. Están tallados en materiales extraordinariamente duros: granito, cuarzo, diorita. Sus paredes, en algunos casos, tienen apenas unos milímetros de grosor, y sin embargo, mantienen un espesor perfectamente constante en toda la circunferencia de la pieza. Los interiores están vaciados a través de aberturas tan estrechas que ninguna herramienta manual convencional podría introducirse para tallar con esa precisión. Y las superficies, tanto por dentro como por fuera, están pulidas hasta alcanzar un brillo casi vítreo, sin rastro visible de marcas de herramienta. Cuando estos objetos fueron sometidos a escaneos tridimensionales de alta resolución, los resultados desconcertaron incluso a los especialistas. Se descubrió que ambos lados de una misma vasija coincidían entre sí con una diferencia menor al grosor de un cabello humano. En uno de los análisis más citados,
La desviación total de la forma respecto a la simetría perfecta fue inferior a 15 micras, una precisión que supera con creces la que logra hoy la industria cerámica de producción masiva. Una artesana especializada dedicó 2 años completos de trabajo intentando reproducir, a mano y utilizando únicamente las herramientas que se supone estaban disponibles en el antiguo Egipto, una sola de estas vasijas. El resultado final quedó torcido, irregular, muy lejos del original. Al terminar el proyecto, reconoció abiertamente que igualar la calidad de las piezas antiguas por medios manuales era, en la práctica, prácticamente inalcanzable. Si el método tradicional no logra igualar ni una sola pieza en 2 años de trabajo dedicado, ¿cómo se explican 40.000? El ingeniero, que miró donde nadie había mirado. Los arqueólogos son expertos en cerámica, en escritura antigua, en estratos de tierra y en huesos. Pero pocos de ellos han pasado su vida diseñando piezas mecánicas que deben funcionar sin margen de error. Christopher Dunn, sí. Dedicó más de 5 décadas al sector aerotronáutico, fabricando componentes de precisión para motores de avión, donde un margen de error mínimo puede significar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Empezó como aprendiz de mecánico de precisión en Inglaterra y terminó supervisando el control de calidad de piezas destinadas a volar a cientos de kilómetros por hora. Pasó su carrera entera rodeado de láseres de corte, rectificadoras y equipos de medición milimétrica. Pocas personas en el mundo tienen un criterio tan entrenado para reconocer, con solo tocar una superficie, si ésta fue trabajada por una mano humana o por una máquina. Cuando viajó a Egipto por primera vez, lo que encontró no encajaba con nada de lo que había estudiado sobre la civilización egipcia. Regresó 9 veces a lo largo de 30 años, cada vez con instrumentos de medición calibrados y reglas de precisión industrial. En uno de los complejos subterráneos cercanos a Saqqara, descendió al interior de enormes cajas de granito, cada una con un peso comparable al de una vivienda pequeña, y pasó sus herramientas a lo largo de las paredes internas para tomar medidas reales. Los datos que obtuvo resultaban difíciles de encajar con la cronología oficial. Las superficies internas mostraban una planitud con una desviación de apenas 2 milésimas de pulgada, un nivel de exactitud que a los talleres modernos les cuesta alcanzar incluso hoy trabajando el granito con maquinaria especializada. Las esquinas formaban ángulos rectos perfectos. Las caras opuestas eran absolutamente paralelas entre sí. No era, según sus propias palabras, el resultado de un artesano cuidadoso con un cincel. Era, en su opinión profesional, el resultado inequívoco de un proceso mecánico deliberado. Llegó a afirmar públicamente que la precisión de ese trabajo superaba las exigencias que se aplican hoy en día a la construcción moderna, y no lo dijo como un halago poético, sino como una constatación técnica basada en mediciones concretas. No era el único que veía lo mismo. Lo que hace que el testimonio de Dunn resulte tan difícil de descartar es que no estuvo solo. Con el paso de los años, otros ingenieros y técnicos especializados que visitaron Egipto por curiosidad propia, regresaron contando historias sorprendentemente parecidas. Describieron marcas de sierra sobre bloques de granito que recorrían la piedra en líneas rectas y perfectamente continuas, muy similares a las que deja una hoja mecánica al cortar madera, y muy distintas de las marcas irregulares que deja un cincel manual golpeado repetidamente. Observaron orificios de perforación con paredes lisas, casi vítreas, y un diámetro constante de arriba a abajo, algo que solo se consigue con un mecanismo que gira a velocidad estable. Midieron los grandes rostros esculpidos en Luxor, y comprobaron que el lado izquierdo y el lado derecho eran prácticamente imágenes especulares el uno del otro, una simetría que resulta casi imposible de lograr a simple vista y a mano libre, pero mucho más plausible si se trabaja a partir de mediciones controladas. Ninguno de estos profesionales llegó a Egipto buscando polémica. Eran, sencillamente, personas acostumbradas a trabajar metal y piedra con instrumentos de precisión, que de pronto se encontraron frente a frente con marcas que reconocían perfectamente de su propio oficio, solo que talladas miles de años antes de que ese oficio, según la historia oficial, hubiera sido inventado. La cronología que camina al revés. Aquí llega uno de los detalles más incómodos de toda esta historia.
y probablemente el argumento favorito de Graham Hancock. Desde pequeños nos enseñan que las habilidades humanas mejoran con la práctica. Se empieza torpe y, generación tras generación, el oficio se perfecciona. Bajo esa lógica, las construcciones egipcias más antiguas deberían ser las más toscas, y las más recientes deberían mostrar el mayor refinamiento técnico, producto de siglos acumulados de aprendizaje. En Egipto, sucede justo lo contrario. La Gran Pirámide de Giza, una de las construcciones monumentales más tempranas, es al mismo tiempo, y por un margen considerable, la más precisa, la más masiva y la mejor ejecutada de todo el país. Ninguna pirámide construida después logró igualarla. Las que se levantaron en siglos posteriores, con supuestamente más experiencia acumulada a sus espaldas, son notablemente más pequeñas, más irregulares, y muchas de ellas hoy están prácticamente derrumbadas. Deténganse un segundo a pensar en lo que esto implica realmente. Si los egipcios hubieran estado perfeccionando su técnica progresivamente, su obra maestra debería haber llegado al final del proceso, como culminación de todo ese aprendizaje acumulado. En cambio, su logro más extraordinario aparece casi al principio, y a partir de ahí, siglo tras siglo, la calidad va decayendo de forma constante. Eso no es la curva de un aprendizaje. Un aprendizaje sube, esto baja, y una curva que empieza en la cima y solo desciende suele contar una historia muy distinta, no la de una técnica que se inventa poco a poco, sino la de un conocimiento que se hereda, y que, con el paso de las generaciones, se va olvidando gradualmente. La civilización antes de la civilización. Y aquí es donde Graham Hancock plantea la hipótesis que más ha incomodado al mundo académico tradicional, aunque conviene reconocer que lo hace con más cautela de la que suele atribuírsele. No afirma conocer con exactitud qué herramienta se utilizó. Admite abiertamente que, si esa maquinaria existió alguna vez, hace mucho tiempo que desapareció, y que si alguien llegó a documentar el método, ese registro no sobrevivió al paso de los milenios. Lo que sostiene es algo más concreto y más difícil de descartar sin más. Las marcas sobre la piedra son reales, medibles y verificables, y una lectura honesta de esas marcas obliga a cuestionar la cronología que se enseña como definitiva. Su hipótesis central es que los antiguos egipcios no inventaron esta precisión, sino que la heredaron de una cultura previa, mucho más antigua, capaz de trabajar la piedra con ese nivel de exactitud. Según esta teoría, esa civilización habría sido destruida hace aproximadamente 12.800 años, coincidiendo con el final de la última glaciación. Existe evidencia geológica de inundaciones masivas producidas por el derretimiento acelerado de los grandes casquetes de hielo, con subidas del nivel del mar lo bastante rápidas como para haber sepultado costas enteras, precisamente donde suelen concentrarse los asentamientos humanos más desarrollados. Los supervivientes de esa hipotética catástrofe, según plantea Hancock, se habrían dispersado por distintas regiones del planeta, llevando consigo fragmentos dispersos de un conocimiento técnico mucho más avanzado, y transmitiendo esos fragmentos a las poblaciones locales, con las que fueron encontrándose en lugares como Egipto, Anatolia y distintas zonas de Sudamérica. Bajo esta lectura, la precisión que vemos en el granito egipcio no sería un logro original de los egipcios dinásticos, sino una especie de legado parcialmente comprendido, transmitido por una cultura anterior cuyo nombre y cuya historia se perdieron por completo. Esto explicaría, según sus defensores, por qué las obras más antiguas son también las más perfectas. Están más cerca de la fuente original del conocimiento. Los egipcios, en esta interpretación, no estarían escalando hacia una técnica nueva, sino descendiendo lentamente, copiando algo que ya no comprendían del todo, perdiendo un poco más de calidad en cada generación, conforme la memoria original se difuminaba. La comunidad arqueológica convencional rechaza esta idea de forma prácticamente unánime, pero quienes la defienden insisten en un dato que, hasta ahora, nadie ha logrado explicar de forma satisfactoria dentro del marco oficial. ¿Por qué la calidad del trabajo, en lugar de mejorar con el tiempo, empeora? Las puertas, que nadie terminó de abrir. Existe otro elemento que alimenta la desconfianza hacia la versión oficial, y no tiene que ver con la piedra en sí, sino con lo que ha ocurrido cada vez que alguien se acerca demasiado a resolver el misterio.
En 1993, un ingeniero alemán introdujo un pequeño robot equipado con cámara dentro de uno de los estrechos conductos internos de la Gran Pirámide, demasiado angostos para el paso de una persona. Al final del recorrido, el robot transmitió una imagen que dio la vuelta al mundo. Una pequeña puerta de piedra con asas de cobre, sellada e intacta desde hacía miles de años. La expectativa mundial fue enorme, pero el acceso al proyecto quedó bajo control de las autoridades locales, y la investigación se detuvo de forma abrupta durante años. Cuando finalmente se perforó esa puerta casi una década después, en una transmisión televisada seguida por millones de personas, lo que apareció detrás fue otra puerta cerrada y silencio. Ninguna explicación oficial satisfactoria, ninguna exploración posterior de peso. Algo similar volvió a ocurrir más adelante. En 2017, un equipo de científicos empleó una técnica llamada tomografía de muones, capaz de detectar partículas subatómicas que atraviesan estructuras sólidas, para escanear el interior de la Gran Pirámide sin necesidad de perforar nada. El hallazgo, publicado en una revista científica de primer nivel, fue asombroso. Un vacío de dimensiones colosales, lo bastante grande como para albergar un avión comercial completo, escondido sobre la gran galería. Se hablaba entonces de nuevas exploraciones, de métodos no invasivos para determinar qué había realmente dentro de ese espacio oculto. Y una vez más, la noticia se fue apagando poco a poco, sin que llegara ninguna investigación posterior de relevancia pública. El vacío sigue ahí, sin explorar, sin explicación. La pregunta que sigue abierta. Nada de lo que hemos repasado en este video es una teoría inventada de la nada. Los núcleos de perforación con sus espirales imposibles están catalogados y expuestos en un museo. Las vasijas de paredes finísimas están escaneadas y documentadas con tecnología de última generación. Las cajas de granito con tolerancias milimétricas siguen ahí, bajo la arena, esperando a que cualquier persona con una regla y algo de curiosidad vaya a comprobarlo por sí misma. Lo que resulta innegable es que las herramientas atribuidas oficialmente a los antiguos egipcios, puestas a prueba en condiciones reales, no logran ni de lejos justificar lo que tenemos delante de los ojos. Eso no significa automáticamente que la teoría de una civilización perdida sea la respuesta correcta. Tal vez los egipcios desarrollaron métodos mucho más sofisticados de lo que jamás se les ha reconocido, y simplemente los perdimos con el tiempo. O tal vez Graham Hancock tiene razón, y lo que hoy admiramos en Giza y en Saqqara es apenas el eco desgastado de un conocimiento mucho más antiguo, arrastrado por el agua, el hielo y, finalmente, por el olvido. Lo único seguro es que la explicación de siempre, cobre, arena y mucha paciencia, ya no resiste el contacto directo con la piedra, y esa piedra, con toda su paciencia milenaria, sigue esperando a que alguien se atreva a hacerle las preguntas correctas. ¿Ustedes qué creen que ocurrió realmente? Déjenlo escrito en los comentarios, porque esta conversación apenas empieza. Si esta clase de misterios históricos les fascina tanto como a nosotros, este es solo el primer capítulo de muchos que vienen. Suscríbanse a Wise, activen la campanita de notificaciones y únanse a una comunidad que prefiere hacer preguntas incómodas antes que aceptar respuestas fáciles. Cada semana, desenterramos un nuevo enigma que la historia oficial ha preferido dejar en la sombra. Nos vemos en el próximo video.